y en primer lugar dimos una palabra a las esposas. Dijimos que en el hogar Dios ha puesto un orden. Hay un orden para el hogar, para la vida familiar. Y Dios decidió en su soberanía poner el liderazgo sobre los hombros del varón. Ser hombre significa ser cabeza. Ser hombre significa guiar. Ser hombre significa dirigir, presidir. Ser mujer significa ser cabeza, ser ayuda idónea, perdón. Así que dijimos que la esposa debe, como parte de su sumisión al Señor, sujetarse a su esposo voluntariamente. El esposo no somete a la esposa. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la esposa se somete voluntariamente a sí misma al esposo porque reconoce que Dios lo ha puesto en una posición de autoridad. Y como ella teme al Señor y como ella quiere sujetarse al Señor, por causa del Señor se sujeta a las autoridades por él establecidas. Eso no solamente lo hace la mujer, eso lo hace también el varón. El varón debe sujetarse a las autoridades civiles. Eso en parte lo vamos a considerar hoy. Toda persona debe estar sujeta a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. En la familia, el varón tiene la responsabilidad de ejercer responsablemente gobierno, autoridad. No me voy a detener mucho, hay muchos matices que estuvimos dando en los mensajes anteriores. Si alguien no los ha escuchado, le animo a que los pida o los escuche en la web, que los escuche. Vimos que el fundamento de esta sumisión no es la cultura machista, sino el diseño divino. Diseño divino en Edén. No a partir del pecado, sino antes de la caída. Dios había establecido ese lugar para el hombre y ese lugar para la mujer. La esencia misma de la sumisión implica dos ingredientes indispensables. En primer lugar, obediencia. En segundo lugar, honra. Obediencia sin honra no es sumisión. La motivación más alta que una esposa puede tener para sujetarse a su esposo es honrar a Cristo. No es la dignidad del esposo, sino la dignidad de Cristo lo que mueve a una esposa a sujetarse a su esposo. Estamos repasando rápidamente. Esa sumisión tiene un modelo, Cristo y la iglesia. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, así las esposas deben sujetarse a sus maridos. Esa sumisión tiene unos límites también. La esposa debe sujetarse a su propio marido, no a cualquier marido, y debe hacerlo dentro de los límites que establece las Escrituras. En ocasiones la esposa tendrá que decir al esposo, es necesario obedecer a Dios antes que a ti. Cariño, quiero obedecerte, quiero sujetarme a ti, pero en esto no puedo. La esposa no debe sujetarse al marido cuando el marido manda algo que Dios prohíbe o prohíbe algo que Dios manda. La esposa no debe sujetarse al marido cuando el marido manda algo que Dios prohíbe o prohíbe algo que Dios manda. En el resto de situaciones, la esposa debe sujetarse al marido en todo. La fuente de esta sumisión, de dónde una mujer saca vigor para sujetarse a un hombre como yo o como tú. De dónde una mujer saca fuerza espiritual para sujetarse a una persona imperfecta, que en su carácter hay mezcla de cosas buenas y egoístas. ¿De dónde? Y vimos que la fuente de esta sumisión es ser llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, en cuanto al orden de la familia, dimos una palabra a los esposos y dijimos que el marido no debe ser cabeza, sino es cabeza. Es un hecho. Tiene sobre sus hombros una responsabilidad sagrada. Su función es la función de gobierno. Fallar en este encargo es fallar. Yo puedo ser el más grande de los hombres,
Mi nombre, estar en la cima, ser renombrado, ser famoso, ser aplaudido en todo lugar. Pero si fallo en mi casa al dirigir, he fallado estrepitosamente. La palabra clave para las esposas es sumisión, pero la palabra clave para el esposo es amar. Así que no es el gobierno de un tirano, no es el gobierno de un jefe. El marido no es jefe. El marido ejerce un gobierno amoroso o un amor gobernante. El esposo está llamado a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. No en el mismo nivel que Cristo amó a la iglesia, sino con el mismo tipo de amor con que Cristo amó a la iglesia, con la misma clase de amor. Y estuvimos viendo qué clase de amor tiene Cristo por la iglesia. Es un amor incondicional. Cristo no hizo un casting. Cristo no escogió a la más hermosa. Cristo llamó a pecadores, rebeldes, enemigos, feos, y los amó. El amor del hombre, del varón para su mujer debe ser incondicional. Y si la mujer engorda, o se arruga, o se enferma, o queda postrada en una cama, o su carácter se vuelve agrio y sombrío, el amor del varón debe ser incondicional. No fluctúa, no depende de las fortalezas ni de las debilidades del carácter de su esposa. Se mantiene firme, incondicional. Debe ser un amor sacrificial, dispuesto a pagar un precio alto, de hecho, dispuesto a entregarse completamente, a fin de que la esposa llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea. Debe ser un amor solícito, diligente, cuidadoso, preocupado para proveer protección física, protección espiritual, provisión física y provisión espiritual. Y debe ser un amor permanente, que no se agota, que no se acaba, que no se muda, que no caduca, sino que permanece. Ser cabeza es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo. Un liderazgo de servicio, un liderazgo que ofrece protección y provisión en el hogar, así como Cristo lo hace. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Estáis conmigo? Hoy vamos a seguir hablando del matrimonio. Y queremos introducir algunas cosas muy importantes. Y os pido que abramos la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Comenzamos la lectura en el versículo 1. Vamos a estar viendo algunas de las cosas que ya hemos dicho. Pero añadiremos algunas otras. Si Dios no se mueve con su espíritu en este rato, vamos a perder el tiempo. Si no hay algo sobrenatural pasando aquí, en este rato, no sirve de nada lo que vamos a hacer. ¿Por qué no le pides al Señor con todo tu corazón, ayúdame a entender, muévete Espíritu Santo? Toda la iglesia, vamos a clamar al Señor. En voz baja, no levantes tu voz, pero en voz baja, clama al Señor. Oh Dios, oh Espíritu Santo. Señor, muévete, Señor. Abre nuestro entendimiento. Inclina a ti, Señor, nuestro corazón. Sujetamos nuestros pensamientos a ti, sujetamos nuestras expectativas a ti. Tú eres protagonista, tú eres Señor en este lugar. Oh Dios mío, desbarata todo consejo del enemigo.
toda opresión y toda oposición, Señor, contra tu palabra. Oh Señor, salva, atráenos, Señor, a ti. Rompe patrones, rompe, Señor, yugos, rompe fortalezas mentales, Señor. Trae tu luz, envía tu luz y tu verdad, y éstas nos guíen. Toma, Señor, control de todo lo que pase, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Arranca así el capítulo 3 de esta carta de Pedro. Y si tú tienes Reina Valera, verás los títulos en negrita, que Pedro ha estado hablando acerca de Jesús como la piedra viva. Luego ha hablado el tema de la identidad de la Iglesia como pueblo de Dios. Y desde allí ha pasado a exponer la responsabilidad de los cristianos en el mundo y que deben vivir como siervos de Dios. Y ahora se dispone a tocar un tema nuevo, se dispone a tocar el tema de las relaciones conyugales o de los deberes conyugales, como dice el título en negrita. Pero basta leer la primera palabra para darse cuenta que Pedro no está introduciendo un tema nuevo. La primera palabra es asimismo, vosotras, mujeres. Pedro no está introduciendo un tema nuevo, Pedro sigue hablando del mismo tema del que ya estaba hablando. Solamente que ahora aplica los principios que está estableciendo a las relaciones entre el marido y la mujer. La pregunta es, ¿de qué está hablando Pedro? ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es su énfasis? Hermanos, Pedro está escribiendo a cristianos que están empezando a sufrir en sus carnes los rigores de la persecución. Según los estudiosos, todavía la persecución grave, pesada, todavía no se ha desatado sobre los creyentes, pero estos ya están empezando a sufrir en medio de un mundo hostil por ser cristianos. Están empezando a sufrir el oprobio, la crítica, la presión de la gente a su alrededor. Están viviendo en una hora de prueba, de hostilidad. Y sin embargo, Pedro les dice desde el principio de la carta que ellos son gente diferente, que no deben desanimarse, sino que deben ser muy conscientes de que son un pueblo especial. Él les habla de que son gente diferente, que tienen vida, que tienen una identidad, que tienen esperanza, que tienen herencia, que tienen seguridad, que tienen favor, que tienen propósito. Él les dice a los cristianos, mirad, vosotros sois elegidos según el preconocimiento, la presencia de Dios, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No dice elegidos por obedecer, dice elegidos para obediencia. Y eso se llama amor incondicional. Cristianos que estáis sufriendo, tenéis que saber que vosotros sois una raza distinta porque Dios os ha amado. Dios no os ha amado por ser especiales, pero sois especiales porque Dios os ha amado. Él os ha escogido para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
Él os hizo renacer, tenéis vida, sois nuevas criaturas y os hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en el cielo para vosotros. Cristianos que estáis sufriendo, vosotros sois herederos de Dios y esa herencia os está reservada en los cielos y mientras peregrináis por la tierra, vosotros mismos sois guardados por el poder de Dios, para que al final de vuestros días heredéis la salvación que está prometida y que está por manifestarse. Cristianos, no hay un halo de luz alrededor de vosotros. La gente os mira y, bueno, en una multitud no es que destaquéis, no tenéis apariencia de ángeles, estáis sufriendo y si os dais un corte, sangráis igual que todos. Pero sois un pueblo distinto, sois un linaje especial, sois de otra estirpe porque Dios os ha llamado para obediencia, os ha amado con un amor incondicional, os ha dado nueva vida, tenéis una herencia que no se contamina y que no se marchita. Y mientras la mano de Dios os está guardando en este peregrinaje, Él mira al pasado y dice, amados por Dios. Él mira al futuro, una salvación que está por manifestarse, una herencia que será vuestra. Él mira al presente y dice, soy guardado, soy guardado, soy guardado. Aunque ahora, por un poco de tiempo necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que al final la fe vuestra sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cristianos que sufrís, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Lo primero que les dice es que ellos son distintos, tienen vida, son amados de Dios, son guardados por Dios. Y luego pasa a decirles que por lo tanto tienen que vivir con una conducta santa. En el capítulo 1, Pedro les dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y más adelante, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Desechando pues toda malicia, en el capítulo 2, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acercándoos a Él, piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Estoy tomando frases del capítulo 1 y el capítulo 2. Y luego Pedro les dice, voy resumiendo, sois un pueblo especial. No habíais alcanzado misericordia ni erais pueblo, pero ahora habéis alcanzado misericordia y sois pueblo. Estáis vivos por la gracia de Dios, sois amados por la gracia de Dios, sois guardados por la gracia de Dios. Vivid siendo santos, porque aquel que os ha llamado es santo. Y ahora Pedro, más adelante, pone el énfasis en cómo debe vivir el cristiano delante del inconverso. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación,
al considerar vuestras buenas obras. Sois amados de Dios y un pueblo especial. Habéis alcanzado misericordia y sois pueblo de Dios. Vivid de manera santa y de una manera muy especial. Delante de los inconversos, absteneos de toda especie de mal, para que los que ahora os critican en el día de la visitación, glorifiquen a Dios. ¿Cómo? Al ver vuestras buenas obras. Ese es el contexto y es importante que lo entendamos. Ahora Pedro enfatiza un aspecto concreto y es el tema de la sujeción. Así que cristianos que están empezando a ser acosados, hostigados por los incrédulos, Pedro les dice: vosotros tenéis una identidad diferente, debéis vivir en una conducta diferente y de una manera especial delante de aquellos que os hostigan. Vuestra respuesta debe ser vivir en santidad y en pureza, para ganarlo no con vuestras palabras, sino con vuestra conducta, y terminen glorificando al Señor. Concretamente, os tenéis que sujetar a las autoridades que el Señor ha puesto. En el versículo 13 del capítulo 2 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados. Me detengo aquí. Hermanos, nosotros también estamos viviendo en una sociedad hostil al cristianismo. La gente se burla de nuestra fe en el Señor. En la televisión hay burlas para con los creyentes, para los que ponen su confianza en el Señor. Y posiblemente la agresividad con que lanzan esos ataques va a crecer. Pero Pedro nos dice: nunca pierdas de vista quién eres tú, cuál es tu identidad y lo que Dios te ha concedido. No te desalientes y sigue viviendo en santidad. Y delante de las personas que no son creyentes, vive en justicia, sujeto al Señor, como libre, pero no teniendo la libertad como una excusa para hacer lo que quiera, sino usando la libertad para sujetarte al Señor y vivir en justicia. Así es como Dios quiere que calles la boca de los ignorantes, que cierres la boca de los que murmuran contra ti y de los que se burlan. Así es como Dios quiere que lo haga. Sujétate a las autoridades. Lo voy a poner con otras palabras. Paga los impuestos. Respeta los límites de velocidad. Tira la basura a partir de las 8. No vayas conduciendo en dirección contraria. Porque esa es la manera en que nosotros los cristianos haremos que los que murmuran contra nosotros en el día de la visitación puedan glorificar a Dios. Sujétate al rey, dice Pedro. Sujétate a las autoridades civiles, porque han sido puestas por Dios. Este es un tema que tendremos que tratar más despacio en otra ocasión. Pero ese es el contexto donde Pedro dice lo que hemos leído en el capítulo 3. Cuando ha dicho sujetaos a las autoridades, entonces le habla a los creyentes que son esclavos. Y les dice: criados, en el versículo 18 del capítulo 2, les dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y en el capítulo 3 por eso dice: asimismo vosotras mujeres. Asimismo vosotras mujeres.
Somos un pueblo diferente. Somos un linaje distinto. Tenemos identidad, tenemos vida, esperanza, herencia, seguridad, favor y propósito. Por eso debemos vivir vidas santas. Por eso delante de los incrédulos debemos comportarnos según la voluntad del Señor, viviendo en justicia y sujetos a su autoridad. Por eso, como parte de nuestra sujeción al Señor, debemos someternos a toda autoridad que Dios ha puesto. Por eso, las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Ese es el contexto. Hermanos, en el primer siglo se esperaba que la esposa fuese de la religión del esposo, punto. Si el esposo se hacía de una religión o abrazaba un credo, la esposa automáticamente lo abrazaba también. Si el esposo adoptaba la fe cristiana, la esposa tendría que hacer lo mismo. Pero si la mujer se hacía cristiana, su esposo podía considerarla infiel a él e infiel a su religión pagana, y esto ocasionaba mucha tensión. El apóstol Pedro se da cuenta la dificultad que tienen las esposas cuando han abrazado la fe cristiana sin que sus esposos hayan conocido personalmente al Señor. Aquí en medio de nosotros hay esposas creyentes cuyos maridos menosprecian la palabra del Señor, no se sujetan al Señor. De una manera muy especial, el mensaje de esta mañana, de esta semana, va dirigido a ellas. También a los esposos cuyas esposas no siguen en el camino, no están en el camino del Señor. El apóstol Pedro, habla de que las esposas cristianas deben sujetarse a sus maridos, aun cuando los esposos no sean creyentes. Y uno puede decir, pero bueno, si la persona no es creyente, no tiene la misma luz que yo, no puede tener el mismo discernimiento que yo tengo, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. El apóstol Pedro dirá, aunque no sea creyente, sujétate por causa del Señor. Y de esa manera, dice el apóstol Pedro, de esa manera, sin palabras, tú podrás ganar a tu esposo no creyente. Pedro nos propone aquí una conquista, la conquista de una mujer piadosa en medio de un hogar presidido por un hombre impío. Y aquí Pedro habla de dos cosas, o por lo menos yo así lo veo. Él presenta a una mujer que es irresistible, porque tiene una hermosura irresistible y porque tiene un carácter irrefutable, un testimonio irrefutable. Entramos en el salón de belleza de una mujer, porque aquí en este pasaje se nos habla realmente de lo que Dios considera belleza para una mujer. Atención padres, atención madres, esto es lo que necesitamos para enseñar a nuestras hijas qué es la belleza de una mujer. Estuve tentado a presentarme hoy aquí con un montón de... meterme en el cuarto de baño y buscar donde Damaris pone todas las cositas para su arreglo personal. Luego pensé, bueno, va a ser un lío. ¿Con qué me lo traigo? Tengo que alquilar un remolque. No, es de broma. Es de broma. No sé si Damaris usa mucho o poco, no lo sé. Pero creo que si hacemos la cuenta, cualquier mujer media usa una cantidad de cosas, no sé, para las uñas y el esmalte y el colorete y el no sé cuánto. No me sé los nombres, lo siento. Pedro le habla a las mujeres y les dice cómo deben arreglarse
para ser irresistible. Pedro le habla a mujeres cuyos esposos no son cristianos y les anima a vestirse de tal manera que sus esposos no puedan resistir a sus encantos. Les habla de cómo adornarse, de cómo engalanarse para ser hermosa. Les dice en el versículo 3 que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahora, Pedro no está diciendo, hermanos, que la mujer no pueda vestirse o arreglarse. Eso no es lo que está diciendo. Así que ninguna mujer salga de este lugar diciendo, vale, pues ya no me peino más. No, por favor. Sigue usando maquillaje, ¿no? Eso está bien. A todas les sienta bien, a algunas les sienta mejor que a otras. Algunas son más dependientes que otras, pero creo que hay sabiduría en usar cierto arreglo. Así que no significa que la esposa no pueda vestirse, no pueda arreglarse. ¿Qué significa entonces? Lo que Pedro está diciendo es que el énfasis de una mujer, y todas las mujeres quieren estar guapas, quieren ser hermosas, el énfasis nunca debe estar en lo externo. No te peines, dice Pedro, no pongas tanto énfasis en un peinado ostentoso, en un peinado espectacular. No. La mujer cristiana no debe procurar llamar la atención sobre sí misma. No pongas tu énfasis en joyas caras, extravagantes. No pongas tu énfasis en vestidos lujosos. No está ahí la hermosura. No está ahí la hermosura. La mujer cristiana debe ser sencilla. El hombre también. El apóstol no está prohibiendo estas cosas, pero muestra cuál es su lugar. Lo importante, dice Pedro, es un adorno que no se estropea. Es el ornato incorruptible, el adorno que no se corrompe y que es un adorno que además no pasa de moda, de un espíritu afable y apacible. La belleza interior. Hermanas, muchachas, prestad atención. Esta es la belleza que Dios aprecia. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no se impresiona con un vestido. Dios no mira la marca de la ropa. Dios no mira el lujo de una joya. Dios no mira lo espectacular del peinado. Los hombres sí. Dios mira el corazón. Y Dios sonríe cuando ve hermosura, cuando ve una mujer hermosa. ¿Qué es una mujer hermosa para el Señor? Una mujer que por dentro tiene un carácter afable, un espíritu afable, un carácter manso, suave, dulce, agradable. Esa es la mujer hermosa. La palabra griega traducida como afable o suave aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. En 2 ocasiones Jesús se la aplica a sí mismo. En Mateo 11 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy suave, manso, afable, dulce y humilde de corazón. En Mateo 21 Jesús dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso
y sentado sobre una asna. En otra ocasión, Jesús está predicando en el monte y dice, bienaventurados los suaves, los mansos. Esa es la misma palabra. La última, la cuarta ocasión es esta, en Primera de Pedro, capítulo 3. Un espíritu afable, un espíritu suave, un carácter tierno, un carácter dulce, una persona, una mujer que es agradable. Lo contrario sería un carácter peleón, carácter bravo, una mujer indócil, una mujer brusca, adusta, malhumorada, amarga, poco tratable. Personas que prácticamente no les puedes, tienes temor de decirle algo porque no sabes cómo van a responder. Irritables. El sabio dice en Proverbios 21, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Prefiero vivir solo en el Sáhara que con una mujer que estás irritada. Belleza, dice Pedro, un espíritu afable, dulce. Hermanas, y sobre todo aquellas que están casadas con hombres que quizá menosprecian el mensaje, menosprecian el Evangelio. Hay una belleza que tu marido no puede combatir ni puede resistir. Vístete, engalánate en tu ser interior. Literalmente dice en el hombre oculto del corazón. Es decir, engalánate por dentro con un espíritu dulce. Vístete de dulzura. Vístete de mansedumbre. Ponte delante del Señor y dile, Señor, vísteme. Hazme así como es Jesús. Hazme una mujer tierna, porque esa belleza es irresistible. Un espíritu apacible, dice también. Esto es sinónimo de serenidad, quietud. Es una mujer que no crea bulla. Tú te puedes poner las mejores joyas, te puedes poner el mejor peinado, puedes estar espectacular del pellejo para afuera. Pero si eres una persona turbada por dentro, si eres una persona con una bulla por dentro y que creas bulla también, Dios dice, no es hermosa. Y cuando Dios dice, no es hermosa, no importa lo que dicen los hombres. Tú puedes vestirte con sencillez. Tú puedes quizá vestir con ropa barata, incluso puedes ir sin ninguna joya. Pero si tienes un espíritu tierno y eres una persona serena, Dios dice, es hermosa. Y cuando Dios dice, es hermosa, no importa lo que los demás piensen. Pero de hecho, ¿sabes lo que los demás pensarán? Bueno, no sé lo que los demás pensarán, pero será un impacto para tu marido. Será un impacto para tu marido. Todo hombre es impactado por el carácter de una mujer que es mansa y apacible. Todo hombre es impactado por el carácter de una esposa que es mansa y apacible. Y Pedro habla también no solo de su carácter, sino de su conducta. Que su conducta sea pura o casta, es la palabra que usa. Pura es lo que significa, sin mancha, sin mácula, libre de contaminación, limpia. Un comportamiento limpio en la conversación. Una manera sabia de responder. Una manera sabia de tratar a las demás personas. Una conducta limpia cuando ella misma sufre injusticia.
La conducta de una mujer que no se venga, que huye del chisme, que no critica, que habla con respeto, que no se queja, que no manipula, que no usa el sexo como un arma, que no gruñe. Que es casta en su manera de vestir, que está contenta con lo que tiene. Eso, hermanos, dice Pedro, es un testimonio irrefutable. ¿Qué marido puede refutar esos argumentos? ¿Qué marido puede discutir contra esas cosas? ¿Qué esposo no será impactado por un carácter casto, por un comportamiento limpio, por una conducta respetuosa, como dice? Hermanas, aquí aprendemos lo que es una mujer hermosa con un testimonio irrefutable delante de Dios. Y yo te invito en el nombre del Señor a que consideres estas cosas. No pongas tanto énfasis en la ropa. No pongas tanto énfasis, arréglate bien, peínate bien, maquíllate bien, con sencillez, para la gloria de Dios, pero pon todo tu empeño en adornar el ser interior. Bendecirás a Dios e impactarás a tu marido con un carácter tierno, quieto, apacible y con una conducta limpia y respetuosa. Amén. De esa manera serás una hija de Sara. De esa manera estarás en la lista de una compañía de mujeres santas. De esa manera serás parte de una estirpe especial de mujeres, mujeres de Dios, mujeres de Dios. No sé lo que el mundo va a pensar de ti, pero Dios dirá de ti, es una verdadera hija de Sara. Es una entre la compañía de santas mujeres en Dios, que esperan en Dios y no tienen miedo de las amenazas y viven sujetas a sus maridos. Esta es la mujer que Pedro tiene en mente. Es una mujer que tiene su esperanza inamovible en Dios. Por lo tanto, está segura en cuanto al futuro y vive confiada. Tiene tranquilidad en su alma. Tiene una disposición humilde en el hogar y por eso está sujeta a su marido. Allí tienes a una mujer hermosa. Maridos, el Señor nos llama a nosotros a vivir sabiamente. Vivid con ella sabiamente. Literalmente es vivir según conocimiento o con entendimiento. ¿Qué es vivir con entendimiento? ¿Qué es vivir según conocimiento? Vivir siendo considerado, teniendo en cuenta algunas cosas que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a nuestras esposas. Lo que Pedro está diciendo es que el hombre cristiano debe ser considerado con su esposa. La sabiduría implica entender ciertas cosas en cuanto a la mujer. La primera es que la esposa es coheredera de la gracia. Dice como coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Delante de Dios, la esposa es un igual. El hombre no es más que la mujer delante de Dios. Dios otorga la gracia de la vida al hombre y Dios otorga la gracia de la vida a la mujer. A los dos iguales. Maridos, tu esposa va a juzgar a los ángeles.
Estás viviendo con una persona muy honrada por Dios, ¿eh? Estás viviendo con una persona amada por Dios, heredera de Dios, coheredera con Cristo. No estás viviendo con alguien inferior. Estás viviendo con una persona que ha sido puesta en alto por el Señor, sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ella es coheredera de la gracia de la vida. Heredera de todas las bendiciones que Dios tiene en esta vida y de todas las bendiciones que Dios tiene en la vida futura. Debes entender eso. El hecho de que Dios nos haya puesto a nosotros en la responsabilidad de dirigir no significa que podemos tener en menos a nuestras esposas como si fuesen algo inferior a nosotros. Vivir sabiamente o vivir según conocimiento implica que me doy cuenta, que soy consciente todo el tiempo, que yo tengo la responsabilidad de servir y guiar a una mujer que es heredera de Dios. La segunda cosa, vivir con sabiduría implica vivir reconociendo que la mujer es un vaso más frágil. Espero no meterme en problemas, pero de cualquier modo lo tengo que decir. Algunos dicen, cuando la Biblia dice que la esposa es un vaso más frágil, lo que quiere decir es que es un vaso más precioso. No es lo que quiere decir. Yo creo que sí, que es muy precioso, pero no es lo que quiere decir. Esa palabra significa débil. Entonces tú dices, bien, entonces tú pensarás que la mujer es el sexo débil. No. ¿Por qué la mujer no es el sexo débil? El sexo débil son los dos. Fíjate que no dice que la mujer es un vaso débil. ¿Qué dice? Más débil. O sea que tú, marido, también eres un vaso débil. Pero la mujer es un vaso más débil. Tú dices, bueno, explícate porque va a haber pelea aquí. ¿Qué significa que la mujer es un vaso más débil? ¿En qué sentido la mujer es más débil que el hombre? No en el sentido en cuanto a nada que tenga que ver con dignidad o capacidades intelectuales. Más bien se está refiriendo a lo físico y en todo caso también a que es más inestable emocionalmente. Por lo tanto es más vulnerable al engaño. Maridos, vivid con ella sabiamente, y vivir sabiamente implica tener en cuenta todo el tiempo que ella es más débil. Es más débil y mi fuerza tiene que estar a su servicio. Yo debo estar a su servicio también porque emocionalmente es más inestable. Esto se cumple de forma general. Admito que hay ocasiones donde la mujer tiene más fuerza física que su esposo y es más estable emocionalmente, pero no es lo normal. Lo normal, según el diseño que Dios ha establecido, es que el hombre es más fuerte físicamente y es más estable emocionalmente. Y el hombre tiene que tener eso en cuenta si ha de vivir sabiamente. No tener esas cosas en cuenta es ser un necio, es vivir ciego ante realidades que están ahí, presentes todos los días. Cuando el hombre tiene en cuenta esas cosas, entonces puede dar honor a la mujer. ¿Qué es dar honor? El honor es el trato que se le da a una persona por ser muy importante, básicamente. Uno da honor a una persona cuando la considera muy importante. Es un trato especial. Pedro está diciendo, maridos, tratad a vuestras esposas con un trato especial, porque ellas son personas muy importantes por dos motivos.
El primero, son coherederas de la gracia de la vida. Heredan de Dios, coherederas de Cristo, y no eres superior a ellos. Así que trátalas con un trato especial. En segundo lugar, son más débiles. Y Dios te ha puesto para que con tu fuerza puedas ser una cobertura y una protección y una ayuda para tu esposa. Trátala con honor. Hay hombres que usan su fuerza para deshonrar a las mujeres y golpearlas. Sin embargo, Pedro está diciendo, ellas son más débiles, hónralas. Ellas son coherederas contigo, hónralas. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Si tú no honras a tu mujer, tu oración será estorbada. Dice Charles Vick, los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y el oído de Dios. Los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y el oído de Dios. Hermanos, no honrar a la esposa es un suicidio espiritual. Pero hermanas, también al orar juntos, podemos hacer que los cielos estén abiertos si nosotros aplicamos este pasaje. Las esposas vistiéndose de hermosura en su interior, esperando en Dios y estando sujetas a sus maridos. Y los esposos viviendo, dando honor a ellas por ser más débiles y por ser coherederas con ellos. Cuando ese matrimonio ora juntos, los cielos se abren y la oración no tiene estorbo. Pero, como alguien ha dicho, donde no hay una sinfonía de voces, no puede esperarse el aplauso del cielo. Los esposos que no están viviendo de esa manera encuentran que en el tráfico celestial sus oraciones se pierden y no llegan a ningún sitio. Hermanos, quiero terminar recapitulando las ideas. Hemos estado viendo cuál es el orden de Dios para el hogar. El marido es cabeza, la esposa es una ayuda idónea. Pero maridos, Dios nos llama a vivir sabiamente con nuestras esposas. Y eso significa vivir honrando, vivir tratando de una manera muy especial a nuestras mujeres, porque son más débiles que nosotros y Dios nos ha puesto para honrarlas con nuestra fuerza y con nuestra estabilidad. Ellas, esposas, aunque vivas en medio de un hogar presidido por una persona que no conoce al Señor, hay un testimonio que es irresistible. Deja de sermonear. Puedes ganar al esposo sin palabras. No quiere decir que nunca hables de tu fe, pero Pedro te dice, una conducta pura, limpia y respetuosa es un testimonio que ningún hombre puede silenciar. No lo puede refutar, no lo puede callar. Es un testimonio que vence, que prevalece. Y una mujer que se viste de hermosura por dentro es una mujer irresistible. Eso va a traer a tu marido, lo va a ganar, dice Pedro, a los pies del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, pedimos tu favor. Pedimos, Señor, tu fuerza para andar en estas cosas. Para estas cosas, ¿quién es competente, Señor? Estamos rodeados de debilidad, pero Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Señor, ayúdanos a entender esto, Dios mío. Inflama nuestro corazón, Señor, para que podamos, Dios mío, caminar en tu consejo, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, las familias de esta congregación y que podamos ser, Señor, en medio de este mundo hostil, Señor, un espectáculo, Señor, de santidad, Señor, que podamos reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús.